La nieve no cruje a 50 grados bajo cero, simplemente muerde, devora. Es un silencio blanco, denso, que se mete por los oídos y los huesos. No existe arriba ni abajo, solo frío, oscuridad y ese zumbido sordo de la sangre volviéndose hielo. Había perdido la cuenta de las horas que llevaba caminando. Solo sabía que, si paraba, moriría. La ventisca había borrado mis huellas y cualquier referencia al mundo real. El GPS ya no respondía. Las baterías, convertidas en bloques muertos, colgaban inútiles en mi pecho. El aire quemaba. Las pestañas se congelaban en cada parpadeo, y mi respiración era apenas un hilo de vapor que se perdía en la nada. Si alguna vez has sentido que alguien te observa en la oscuridad, vas a entender lo que me pasó. Comenta. Si tú también has escuchado voces donde no debería haber nadie, avancé un paso más. Mis botas, diseñadas para soportar el infierno polar, ya no sentían el suelo. Perdí sensibilidad en los dedos de los pies horas atrás. Los músculos no respondían igual. Las piernas eran 2 columnas de madera. El dolor se había vuelto distante, una alarma lejana que mi cerebro empezaba a ignorar. Solo me movía porque el miedo era más grande que el cansancio. No miedo a morir, sino a desaparecer sin dejar rastro, a ser devorado por la nieve, tragado por el olvido de un país inmenso y hostil. El viento rugía a mi espalda, una criatura viva empujándome hacia adelante o, tal vez, jugando conmigo antes del golpe final. Mi mochila, mi mundo entero, pesaba el doble, y cada zumbido en los oídos anunciaba la llegada de la hipotermia. Sabía reconocer los signos, los estudié, los enseñé a otros. Pero una cosa es leer sobre la muerte blanca, y otra, muy distinta, sentirla respirar en tu cuello. ¿Tú qué harías si el frío te susurra al oído que te detengas? Si tienes escalofríos, no eres el único. El aire se tornó aún más denso. No veía más allá de 1 metro. La neblina helada borraba cualquier posibilidad de distinguir el norte del sur. La brújula estaba inutilizable. El teléfono satelital, muerto hacía rato. Nadie contestaría mis mensajes, y si lo hacían, sería demasiado tarde. La noche siberiana es un animal paciente, que sabe esperar. Pensé en mi familia. Mi madre en Santiago, repitiéndome cada día que comiera bien, que me cuidara del frío. Mi hermana, que nunca entendió por qué prefería las tormentas de nieve a la comodidad del hogar. Mi padre, que siempre me decía que los hombres de verdad no temen al hielo, pero que nunca pisó la Patagonia ni supo lo que es mirar la nada blanca y preguntarse si todavía existes. Pensé en todo eso, y sin darme cuenta, seguí avanzando. Entonces, sucedió. Una sombra cruzó a mi derecha. Primero creí que era una mancha en la retina, un defecto causado por el hielo acumulado en mis pestañas. Pero número. Había algo, alguien, moviéndose entre la niebla. Me detuve. El corazón, que parecía hibernando, dio un salto violento. Miré alrededor. Nada. Solo el sonido de mi propia respiración, amplificado por el pánico. Sentí el impulso de correr, pero no tenía fuerza. Me limité a observar, con los ojos ardiendo y el cuerpo hecho un ovillo de miedo. La voz llegó entonces, suave, imposible, como si brotara de dentro del casco o de mi propia cabeza. Sebastián, adelante, no pares. Me quedé helado. No era mi voz interior, no era una frase que yo mismo hubiera usado jamás. Era grave, tranquila, masculina. No grité, no me moví. El miedo paralizó el tiempo. ¿Era real o ya estaba perdiendo la razón? Solo los que llegaron hasta aquí van a entender. Tragué saliva, o lo intenté. El hielo cortaba la garganta. Di un paso, luego otro, y la voz volvió, esta vez más lejana. Avanza, a la izquierda. Obedecí sin pensar. En algún punto, la mente deja de buscar explicaciones y solo sigue las órdenes más primitivas. Giré hacia la izquierda, confiando en un instinto que no reconocía como propio.
El frío apretó aún más. Mi chaqueta, de triple capa, era solo una ilusión de protección. El sudor que se había acumulado en mi espalda durante las primeras horas ahora se congelaba, convirtiendo cada movimiento en una tortura. El termómetro marcaba menos 47,5 grados Celsius, pero el viento hacía que la sensación térmica fuera mucho peor. En medio de esa marcha interminable, vi una silueta. Era imposible, pero la vi. Parecía una figura humana, alta, inmóvil, envuelta en una especie de abrigo blanco que se confundía con la ventisca. No tenía rostro, ni manos, ni pies. Solo estaba ahí, de pie, mirándome, o eso creí, desde la nada. Me detuve de nuevo. La voz: aquí no, más adelante, no te detengas. Sentí ganas de llorar, de gritar, de arrojar la mochila y sentarme en la nieve para esperar la muerte. Pero seguí. No por valentía, sino porque algo o alguien no me permitía parar. No vas a creer lo que pasó después. Avancé un par de metros más y tropecé. Caí de rodillas. El hielo me cortó la piel a través de los pantalones térmicos. El dolor me trajo de vuelta por un instante. Luché por ponerme de pie. Miré hacia donde había estado la silueta. Desaparecida. Fue entonces cuando vi, a unos 15 metros, una forma oscura en medio de la nieve. Un bulto, una mancha que no correspondía a la monotonía blanca. No sabía si era real o producto de mi mente extenuada, pero era mi única opción. Con las fuerzas que quedaban, caminé hacia allí. Cada paso era una pelea. El viento azotaba de lado. La cara ardía de frío y la sangre parecía volverse más espesa a cada segundo. Llegué al bulto y me derrumbé a su lado. Era la entrada a una cabaña semienterrada, un refugio de emergencia construido por algún explorador olvidado, con la puerta casi invisible bajo la nieve. El pestillo, congelado, me exigió un esfuerzo sobrehumano. Golpeé con la navaja, con los nudillos, hasta que la madera cedió. Al entrar, el calor, relativo, me golpeó en la cara. Cerré la puerta tras de mí, jadeando, llorando de puro alivio. Pero la voz aún resonaba en mis oídos. Ahora descansa, pero no te duermas. Y entonces, cuando el corazón por fin empezó a calmarse, sentí que algo, o alguien, estaba dentro del refugio, esperándome. La nieve no cruje a 50 grados bajo cero. Simplemente muerde, devora. Es un silencio blanco, denso, que se mete por los oídos y los huesos. No existe arriba ni abajo, solo frío, oscuridad y ese zumbido sordo de la sangre volviéndose hielo. Había perdido la cuenta de las horas que llevaba caminando. Solo sabía que, si paraba, moriría. La ventisca había borrado mis huellas y cualquier referencia al mundo real. El GPS ya no respondía. Las baterías, convertidas en bloques muertos, colgaban inútiles en mi pecho. El aire quemaba. Las pestañas se congelaban en cada parpadeo. Y mi respiración era apenas un hilo de vapor que se perdía en la nada. Si alguna vez has sentido que alguien te observa en la oscuridad, vas a entender lo que me pasó. Comenta: si tú también has escuchado voces donde no debería haber nadie, avancé un paso más. Mis botas, diseñadas para soportar el infierno polar, ya no sentían el suelo. Perdí sensibilidad en los dedos de los pies horas atrás. Los músculos no respondían igual. Las piernas eran 2 columnas de madera. El dolor se había vuelto distante, una alarma lejana que mi cerebro empezaba a ignorar. Solo me movía porque el miedo era más grande que el cansancio. No miedo a morir, sino a desaparecer sin dejar rastro, a ser devorado por la nieve, tragado por el olvido de un país inmenso y hostil. El viento rugía a mi espalda, una criatura viva empujándome hacia adelante o, tal vez, jugando conmigo antes del golpe final. Mi mochila, mi mundo entero, pesaba el doble, y cada zumbido en los oídos anunciaba la llegada de la hipotermia.
Sabía reconocer los signos, los estudié, los enseñé a otros. Pero una cosa es leer sobre la muerte blanca y otra, muy distinta, sentirla respirar en tu cuello. ¿Tú qué harías si el frío te susurra al oído que te detengas? Si tienes escalofríos, no eres el único. El aire se tornó aún más denso. No veía más allá de 1 metro. La neblina helada borraba cualquier posibilidad de distinguir el norte del sur. La brújula estaba inutilizable. El teléfono satelital, muerto hacía rato. Nadie contestaría mis mensajes, y si lo hacían, sería demasiado tarde. La noche siberiana es un animal paciente, que sabe esperar. Pensé en mi familia. Mi madre en Santiago, repitiéndome cada día que comiera bien, que me cuidara del frío. Mi hermana, que nunca entendió por qué prefería las tormentas de nieve a la comodidad del hogar. Mi padre, que siempre me decía que los hombres de verdad no temen al hielo, pero que nunca pisó la Patagonia ni supo lo que es mirar la nada blanca y preguntarse si todavía existes. Pensé en todo eso, y sin darme cuenta, seguí avanzando. Entonces, sucedió. Una sombra cruzó a mi derecha. Primero creí que era una mancha en la retina, un defecto causado por el hielo acumulado en mis pestañas. Pero número. Había algo, alguien, moviéndose entre la niebla. Me detuve. El corazón, que parecía hibernando, dio un salto violento. Miré alrededor. Nada. Solo el sonido de mi propia respiración, amplificado por el pánico. Sentí el impulso de correr, pero no tenía fuerza. Me limité a observar, con los ojos ardiendo y el cuerpo hecho un ovillo de miedo. La voz llegó entonces, suave, imposible, como si brotara de dentro del casco o de mi propia cabeza. Sebastián, adelante, no pares. Me quedé helado. No era mi voz interior, no era una frase que yo mismo hubiera usado jamás. Era grave, tranquila, masculina. No grité, no me moví. El miedo paralizó el tiempo. ¿Era real o ya estaba perdiendo la razón? Solo los que llegaron hasta aquí van a entender. Tragué saliva, o lo intenté. El hielo cortaba la garganta. Di un paso, luego otro, y la voz volvió, esta vez más lejana. Avanza, a la izquierda. Obedecí sin pensar. En algún punto, la mente deja de buscar explicaciones y solo sigue las órdenes más primitivas. Giré hacia la izquierda, confiando en un instinto que no reconocía como propio. El frío apretó aún más. Mi chaqueta, de triple capa, era solo una ilusión de protección. El sudor que se había acumulado en mi espalda durante las primeras horas ahora se congelaba, convirtiendo cada movimiento en una tortura. El termómetro marcaba menos 47,5 grados Celsius, pero el viento hacía que la sensación térmica fuera mucho peor. En medio de esa marcha interminable, vi una silueta. Era imposible, pero la vi. Parecía una figura humana, alta, inmóvil, envuelta en una especie de abrigo blanco que se confundía con la ventisca. No tenía rostro, ni manos, ni pies. Solo estaba ahí, de pie, mirándome, o eso creí, desde la nada. Me detuve de nuevo. La voz, aquí no. Más adelante, no te detengas. Sentí ganas de llorar, de gritar, de arrojar la mochila y sentarme en la nieve para esperar la muerte. Pero seguí. No por valentía, sino porque algo, o alguien, no me permitía parar. No vas a creer lo que pasó después. Avancé un par de metros más y tropecé. Caí de rodillas. El hielo me cortó la piel a través de los pantalones térmicos. El dolor me trajo de vuelta por un instante. Luché por ponerme de pie. Miré hacia donde había estado la silueta. Desaparecida. Fue entonces cuando vi, a unos 15 metros, una forma oscura en medio de la nieve. Un bulto. Una mancha que no correspondía a la monotonía blanca. No sabía si era real o producto de mi mente extenuada, pero era mi única opción. Con las fuerzas que quedaban, caminé hacia allí. Cada paso era una pelea. El viento azotaba de lado.
La cara ardía de frío, y la sangre parecía volverse más espesa a cada segundo. Llegué al bulto y me derrumbé a su lado. Era la entrada a una cabaña semienterrada, un refugio de emergencia construido por algún explorador olvidado, con la puerta casi invisible bajo la nieve. El pestillo, congelado, me exigió un esfuerzo sobrehumano. Golpeé con la navaja, con los nudillos, hasta que la madera cedió. Al entrar, el calor, relativo, me golpeó en la cara. Cerré la puerta tras de mí, jadeando, llorando de puro alivio. Pero la voz aún resonaba en mis oídos. Ahora descansa, pero no te duermas. Y entonces, cuando el corazón por fin empezó a calmarse, sentí que algo, o alguien, estaba dentro del refugio, esperándome. El amanecer en Siberia no tiene colores cálidos. Es un destello opaco, casi gris, que apenas atraviesa la neblina y el hielo acumulado en las ventanas del refugio. Desperté sobresaltado, sin saber si había dormido una hora o un siglo, con la sensación de que alguien, me observaba todavía desde algún rincón. El cuerpo dolía. La boca estaba seca como papel viejo y el estómago gruñía. Pero lo primero que hice fue palpar la mochila, buscando asegurarme de que aún tenía los objetos esenciales. Encendedor, cuchillo, linterna. Mi libreta de notas con las páginas medio húmedas y dobladas. La fotografía arrugada de mi madre. Todo seguía ahí, aunque nada podía darme garantía de sobrevivir un día más en aquel desierto blanco. Pensé en mi familia al otro lado del mundo. Mi madre, infalible en sus llamadas semanales. Mi hermana menor, siempre preocupada por mis locuras. Y mi padre, cuya sombra sentía todavía cada vez que dudaba de mis propias fuerzas. Pensé también en los compañeros de expedición, en la última vez que los vi, con los rostros cubiertos por pasamontañas y las voces ahogadas por el viento polar. La radio había muerto horas antes. El último mensaje que envié fue un simple: «Estoy bien, regreso en cuanto pueda». No supe nunca si llegó a destino. Salí del refugio a buscar leña. La nieve llegaba a la cintura y el aire era tan denso que dolía respirar. El frío, lejos de ceder, era como una mano invisible apretando cada nervio. Mis movimientos eran torpes. Las botas se hundían y salían a duras penas. El bosque cercano, si se le puede llamar bosque a esas agrupaciones dispersas de pinos retorcidos, era una maraña de ramas congeladas y troncos caídos. Todo crujía, todo amenazaba romperse con solo mirarlo. Recogí algunos palos, ramas secas, un poco de corteza que raspé con el cuchillo. Sabía que debía conservar energía y no alejarme demasiado del refugio. Cada paso más allá de la puerta era un riesgo innecesario. El viento ululaba entre los árboles, trayendo consigo ráfagas de hielo que cortaban el rostro como cuchillas diminutas. En esos momentos, pensé en los entrenamientos en la Patagonia, en las veces que bromeábamos diciendo que el frío era cuestión de actitud. Siberia no perdona bromas. Volví al refugio con las manos entumecidas, el corazón latiendo lento, los pensamientos cada vez más pesados. Encendí el fuego de nuevo. El calor era mínimo, pero suficiente para que los músculos dejaran de temblar y la mente pudiera pensar con claridad. Revisé el botiquín. Gasas, un poco de yodo, una venda elástica, unas pastillas para el dolor. Por ahora, ninguna herida grave, solo quemaduras leves de frío en los dedos y las mejillas. Me obligué a hacer un chequeo completo, palpar los pies, las manos, la nariz y las orejas. Si sentía algún punto duro y blanco, podría significar principio de congelamiento. Comenta si tú también alguna vez has tenido que revisarte el cuerpo solo para saber si seguías entero. El estómago pedía comida. Saqué una de las barritas energéticas, la partí con el cuchillo y la mastiqué lentamente. Tenía el sabor de cartón mojado, pero a esa altura cualquier cosa servía para engañar el hambre. Bebí un sorbo de agua, la última que quedaba en la cantimplora.
Debía pensar en cómo fundir nieve sin apagar el fuego, una tarea más difícil de lo que parece cuando cada movimiento cuesta energía vital. La soledad se volvió mi única compañía real. Hablaba en voz baja, a veces riendo de mis propias ocurrencias, otras insultando a la nieve, al clima, al destino. Escribí un par de líneas en la libreta, describiendo el paisaje, las sensaciones, el miedo. Si estás escuchando esto mientras trabajas, imagínate en mi lugar. ¿Serías capaz de reírte del frío o ya habrías perdido la cabeza? Me asomé a la puerta para observar el horizonte, pero la neblina seguía ahí, ocultando todo a menos de 20 metros. Por un momento, creí ver la sombra de una figura moviéndose entre los árboles. Me froté los ojos, pero no había nada. El viento, quizás. O mi mente, jugando conmigo. De pronto un crujido seco detrás de mí. Giré de golpe, el corazón acelerado. Nada. Solo el eco de la madera expandiéndose con el calor del fuego. Pero sentí un escalofrío recorriéndome la espalda. Una sensación familiar, como cuando uno siente que alguien le observa en la noche y no hay explicación lógica. ¿Tú qué habrías hecho? ¿Salir a revisar o encerrarte y rezar por sobrevivir una noche más? El cansancio me empujó a sentarme junto al fuego. Froté las manos. Cerré los ojos. Quise relajarme, pero la mente seguía repasando cada decisión, cada error que me había llevado hasta ahí. Me pregunté si los demás me estarían buscando, si mi señal de auxilio habría sido captada, si aún habría esperanza. Miré el reloj. 17:43. El sol caía rápido, y la noche en Siberia no perdona. Solo los que llegaron hasta aquí van a entender. El fuego, el miedo, la soledad, la necesidad de aferrarse a cualquier señal, real o imaginaria, de que aún hay alguien allá afuera dispuesto a salvarte. La noche cayó como una losa sobre la taiga, implacable y densa, trayendo consigo un silencio aún más absoluto. Dentro del refugio, el fuego menguaba poco a poco, y la sombra de las llamas danzaba sobre las paredes de madera. Afuera, la ventisca azotaba el techo y las ventanas con tal fuerza que por momentos pensé que todo volaría en pedazos y la nieve me enterraría vivo. Me envolví en la manta, manteniendo el cuchillo cerca, y apreté la fotografía de mi madre como un talismán. Cada sonido extraño hacía que el corazón se acelerara. Crujidos de madera, golpes del viento, algún animal distante, o quizás solo mi propia imaginación. Escribe en los comentarios si alguna vez has tenido que improvisar para salvar tu vida. Si alguna vez creíste que el miedo te haría perder el control, sabes de lo que hablo. Los minutos se alargaron como siglos. El cansancio era extremo, pero el cuerpo no quería dormir, temeroso de no volver a despertar jamás. Revisé los pies de nuevo, los dedos de las manos, los cachetes. Una mancha blanca en el pulgar me preocupó. Principio de congelación. Froté la zona con fuerza. Mordí los labios para no gritar. El dolor es una señal de vida. Me repetí una y otra vez. Si puedes sentir, puedes pelear. Pensé en las clases de supervivencia que di años atrás en la Patagonia. Cómo reconocer los primeros síntomas de hipotermia. Cómo usar el propio cuerpo como fuente de calor. Cómo convertir la nieve en agua potable. Cómo conservar la calma cuando todo el mundo a tu alrededor entra en pánico. Recordé a mis alumnos, sus risas, su incredulidad ante los simulacros. Ahora, solo, a miles de kilómetros, todas esas lecciones parecían poco. La teoría se desvanece ante el miedo real. Me forcé a mantener la mente ocupada. Conté los latidos del corazón, repasé fórmulas químicas, recité versos en voz baja. Miré el termómetro. -48 grados Celsius. Sentí un escalofrío, pero esta vez no fue solo por el frío. Un pensamiento oscuro me asaltó. ¿Y si nadie viene? ¿Y si este refugio es solo mi tumba con retraso? Imaginé las noticias. Científico extranjero desaparecido en Siberia. Nada más. Un titular, una estadística más.
Me negué a aceptarlo. Me prometí sobrevivir, costara lo que costara. El hambre volvió, cortante y amarga. Masticaba la barra energética en pequeños trozos, bebiendo agua derretida de la nieve fundida en una taza metálica cerca del fuego. El agua sabía a óxido, pero era vida. No podía permitirme el lujo de enfermar. Apliqué yodo en la herida del dedo y envolví la mano con una gasa, improvisando una venda para evitar infecciones. La radio seguía muda. Intenté encender el teléfono satelital otra vez, pero la batería solo parpadeó antes de morir del todo. Golpeé la mesa con rabia. Maldita tecnología. Maldito clima. Maldita soledad. Si estás escuchando esto mientras trabajas, imagina que cada uno de tus recursos desaparece uno a uno. ¿Serías capaz de mantener la calma? Cerré los ojos, tratando de dormir unos minutos. El viento ululaba y el refugio crujía. En medio del sopor, la voz regresó, más nítida, como un susurro pegado al oído. No te rindas, Sebastián. La ayuda está cerca. Me incorporé de golpe. Miré alrededor. Nada. El fuego chisporroteó. Solo yo, la sombra de mis pensamientos, y el murmullo imposible de una voz conocida y ajena al mismo tiempo. ¿Era real o ya estaba perdiendo la razón? Si sigues aquí escuchando, algo de esta historia te está tocando. Tragué saliva, sintiendo el corazón desbocado. Es la mente, el frío, la falta de sueño, me dije. Pero la sensación de compañía no desapareció. El refugio, por primera vez, se sintió menos vacío y más vigilado. Me tapé con la manta, resistiendo la tentación de mirar por la ventana, temeroso de ver esa figura blanca entre la ventisca, observándome en silencio. La noche siguió su curso, interminable. Perdí la cuenta de las horas. Por momentos, el sueño me vencía y soñaba que caminaba por un bosque azul, siguiendo una luz imposible. Despertaba sobresaltado, jadeando, sintiendo la manta empapada de sudor frío. Cuando la primera luz gris del amanecer asomó, mi cuerpo era un campo de batalla. Tenía escalofríos, los labios partidos, la garganta ardiendo. El miedo a la locura era tan real como el frío. Decidí no dormir más. Me levanté, reavivé el fuego y escribí en la libreta: solo los que entienden, entienden. Y justo cuando pensaba que ya no podía más, escuché un golpe suave en la puerta. 3 veces. Me quedé congelado. Afuera, el silencio era absoluto. Nadie debía estar ahí. Nadie podía haber llegado hasta ese punto en plena tormenta. No vas a creer lo que pasó después. El sonido de los golpes en la puerta me hizo saltar como si me hubieran arrojado agua helada. Durante unos segundos, contuve la respiración, tratando de distinguir si era solo un fragmento de sueño o realmente algo, o alguien llamaba desde fuera. Me acerqué, temblando, con el cuchillo en la mano. Dudé antes de abrir. ¿Y si era un animal? ¿Y si solo era el viento jugando con mi mente desgastada? Al final, no abrí. Apoyé la oreja contra la madera, escuchando. Nada. Silencio absoluto. Un silencio tan denso que me hizo dudar de todo. Quizás solo era el eco de mi propio miedo, convertido en sonido. ¿Tú qué piensas? ¿Real o mi mente quebrada? Me alejé de la puerta, arrastrando los pies, notando cómo el agotamiento muscular se sumaba al mental. Encendí el fuego otra vez, agregando las últimas ramas que había recogido. El calor era apenas suficiente para mantenerme en movimiento. Saqué la navaja, corté un trozo de tela del forro interior de mi chaqueta para improvisar una especie de venda y la até en la muñeca, donde la piel empezaba a agrietarse y sangrar. Sabía que las infecciones en el frío extremo pueden avanzar más rápido de lo que uno imagina. Saqué mi libreta y escribí: si sigues aquí es porque sabes que la lucha apenas comienza. Bebí agua derretida de la nieve. Usé una gasa filtrante, apretándola entre los dedos, para quitar las partículas de tierra y ceniza. El sabor seguía siendo a óxido, pero me obligué a tomar pequeños sorbos cada hora. Pensé en mi familia, en Lucía, la única persona con la que había compartido mis miedos verdaderos, y en su última frase antes de viajar: no te pierdas a ti mismo en el hielo.
Sentí que empezaba a entender el significado real de esas palabras. El hambre era una sombra detrás de cada pensamiento. Masticaba con lentitud la última barra energética, haciendo que cada bocado durara minutos. Recé en silencio, no a un dios específico, sino a todo lo que pudiera escucharme. El cuerpo exigía comida, pero la mente pedía esperanza. Si tienes escalofríos, no eres el único. La temperatura bajó aún más durante la tarde. Mi aliento era vapor denso, colgando en el aire. Revisé el botiquín, limpié la herida de la mano y la cubrí de nuevo. Busqué alguna forma de reforzar la manta. Recorté pedazos de cortina vieja, los até alrededor de los pies y las piernas para aislar mejor el frío. La creatividad es el último recurso cuando todo lo demás falla. El ruido de la ventisca volvió a intensificarse. Afuera, la nieve golpeaba las paredes con furia. Cada tanto, oía ese crujido extraño, como si pasos pesados rodearan la cabaña. Apreté el cuchillo, respirando despacio. Hablé solo, en voz alta, repitiendo mi nombre, mis datos, recordando a mis seres queridos. Si esta parte te tocó el alma, sabes qué hacer. De repente, la voz. Esa voz masculina, suave, imposible de ubicar, sonó en mi cabeza como una caricia fría. Busca bajo la mesa. Me detuve, el corazón a 1000 por hora. Miré la mesa. Dudé. ¿Era mi propio pensamiento? ¿Una pista real? Aún así, obedecí. Me agaché, palpando la madera con dedos rígidos. Sentí algo suelto. Piré. Un compartimento oculto se abrió, dejando caer una pequeña caja de metal. Adentro, encontré un encendedor de repuesto, un trozo de cera, un puñado de fósforos secos y, lo más importante, una pequeña ración de sopa deshidratada. Sentí ganas de reír y llorar al mismo tiempo. Preparé la sopa en una lata, usando el fuego al mínimo. El calor y el sabor me devolvieron un poco de esperanza. Solo los que llegaron hasta aquí van a entender. La noche cayó rápido. El cansancio era absoluto, pero el miedo a dormirme para siempre me mantenía alerta. Escuché la voz de nuevo, casi un susurro: no mires atrás. Mañana tendrás una señal. Miré por la ventana tapiada de nieve, esperando ver la figura blanca de antes. Nada. Solo la oscuridad y mi reflejo distorsionado. Cerré los ojos y me obligué a respirar lento, aferrándome a la manta, repitiendo en voz baja: no te duermas, no te duermas. Pensé en la muerte, pero también en la posibilidad de sobrevivir. ¿Tú qué habrías hecho? Si alguna vez sentiste que el cuerpo se apaga pero la mente grita por vivir, deja tu historia en los comentarios. La voz regresó una última vez esa noche, firme, casi paternal: si llegas al amanecer, estarás un paso más cerca. Sentí, por primera vez en días, una chispa real de esperanza. Y cuando el primer rayo gris asomó entre la ventisca, supe que, aunque el frío y el miedo seguían allí, aún tenía fuerzas para luchar un día más. El amanecer llegó pálido y lento, casi como un espejismo. Me obligué a abrir los ojos apenas sentí que la temperatura había subido un par de grados, lo suficiente para notar que el refugio no era completamente hermético. El viento seguía filtrándose por las rendijas de la madera, trayendo consigo pequeños copos de nieve que se derretían al instante sobre el fuego moribundo. Saqué fuerzas de donde no tenía, removí las brasas y avivé la llama usando uno de los fósforos hallados en la caja secreta bajo la mesa. El simple acto de encender un fuego renovó mi voluntad de sobrevivir. Pensé en mi plan. Debía racionar la poca comida que quedaba, mantener la mente ocupada y no permitirme caer en la desesperación. Usé el cuchillo para cortar trozos de cuerda y reforzar la puerta del refugio. Si el viento aumentaba o algún animal merodeaba, tendría al menos unos minutos extra de protección. Revisé el agua derretida en la taza de metal, la filtré con una gasa y la calenté antes de beberla. El cuerpo agradeció el líquido tibio. El estómago, aún vacío, rugía con fuerza, pero no podía darme el lujo de comer todo de una vez. Afuera, el cielo era una inmensa sábana de nubes grises. Decidí salir unos metros, abrigado hasta el límite, para recoger más leña y comprobar si era posible orientarme. El viento había amainado, pero el frío seguía siendo mortal.
Caminé en círculos alrededor del refugio, usando una cuerda como guía para no perderme en la ventisca. Encontré un par de ramas caídas y un tronco medio podrido. Los arrastré hasta la puerta, sintiendo los músculos protestar en cada movimiento. Al regresar, escuché el mismo crujido extraño de la noche anterior. Esta vez no era el viento. Era un sonido pausado, casi metódico, como si alguien o algo caminara con pasos pesados alrededor de la cabaña. Me detuve, el corazón latiendo con fuerza, el cuchillo temblando en la mano. Espié por una rendija, pero no vi nada. El sonido cesó de golpe. Solo el eco de mi propia respiración. Si sigues aquí escuchando, ¿algo de esta historia te está tocando? Dentro del refugio, el calor se disipaba rápido. Me puse a reforzar la manta con trozos de tela y cuerda. Pensé en las técnicas de supervivencia aprendidas en la universidad y en la vida real. Mantener el núcleo del cuerpo caliente, evitar el sudor, mover los dedos de manos y pies a cada hora. Improvisé un pequeño sistema para fundir nieve gota a gota sobre la tapa de la estufa, aprovechando cada recurso disponible. Hablé solo, grabé notas de voz en el teléfono, aunque la batería estaba muerta, narrando mis acciones para no sentirme completamente solo. El cansancio era un enemigo silencioso. Dormía a intervalos, despertando sobresaltado por ruidos que no podía identificar. Soñé con figuras blancas moviéndose en la ventisca, con voces que me llamaban por mi nombre desde el bosque helado. A veces me veía caminando tras una luz azul, otras veces la voz me gritaba, «No pares». ¿La salida está cerca era real o ya estaba perdiendo la razón? Al despertar, la duda seguía ahí. Miré la libreta donde había escrito una frase en la madrugada. Si tienes escalofríos, no eres el único. Pensé en dejar una marca, un mensaje en caso de que nunca saliera de ahí. Escribí mi nombre, fecha, las coordenadas aproximadas y una última línea. No estoy solo. Alguien me guía, aunque no sé si existe. El hambre se volvió más feroz. Busqué en la mochila, encontrando migas de galletas y el último trozo de chocolate. Lo partí en pedazos diminutos, guardando uno para cada hora del día. Bebí el resto del agua caliente, sintiendo como la garganta se aliviaba por un momento. Solo los que llegaron hasta aquí van a entender. La tarde trajo consigo más frío. Miré la puerta, esperando otra señal. De repente, el sonido, 3 golpes lentos y firmes, igual que la noche anterior. Esta vez, sentí que la piel se erizaba. Me acerqué, respirando hondo, y pregunté en voz alta, ¿quién eres? Silencio. Sonó el ulular del viento. El miedo se mezcló con la esperanza. Me senté junto al fuego, mirando la pequeña caja de metal y el cuchillo, preguntándome si lograría sobrevivir otro día más. Cerré los ojos, escuchando la voz interna o externa, no lo sé, que repetía, si encuentras la señal, sigue la luz. No dudes. No vas a creer lo que pasó después. Un destello azul cruzó la ventana. Me levanté de golpe, temblando, seguro de que algo fuera de lo normal estaba a punto de suceder. El destello azul parpadeó 1, 2, 3 veces a través de la ventana cubierta de escarcha. No era el reflejo del fuego ni una aurora común, era una luz fría, tenue, como un latido eléctrico en medio de la ventisca. Mi primer impulso fue asomarme, pero el cuerpo se negó a obedecer, aferrado al poco calor que quedaba junto al fuego. Sentí como el corazón golpeaba el pecho, mientras la respiración salía en nubes cortas y ansiosas. Este es el momento que todos esperaban, me susurré, convencido de que algo definitivo estaba a punto de suceder. Agarré el cuchillo y la pequeña linterna, revisé la cuerda atada a mi cintura y me acerqué a la puerta, empujándola con el hombro. El frío me mordió la cara. El aire se llenó de copos danzantes y el silencio era tan absoluto que podía escuchar el latido de mi propio corazón. No vi a nadie, pero el destello volvió a cruzar, esta vez detrás de un grupo de árboles a unos 20 metros. Sin pensar demasiado, salí. Cada paso era una negociación entre el instinto de supervivencia y la necesidad de comprender qué estaba ocurriendo. La cuerda era mi única garantía de volver al refugio. La mantuve tensa, contando los metros mentalmente. La luz azul se movía lenta, siempre un poco más lejos, como si guiara un camino invisible a través del bosque helado.
No vas a creer lo que pasó después. Avancé, resbalando sobre la nieve compacta, sintiendo como los dedos de los pies comenzaban a perder sensibilidad otra vez. Miré hacia atrás una vez, asegurándome de no perder la referencia de la cuerda. El miedo se mezclaba con una extraña esperanza. Si esa luz era real, tal vez indicaba una salida, otro refugio o incluso la presencia de rescatistas. A unos 30 metros del refugio, la cuerda llegó a su fin. Dudé. El destello azul titiló una vez más, ahora muy cerca, detrás de un tronco caído. Sentí una presencia, un calor extraño en la nuca, como si alguien o algo estuviera observándome desde la ventisca. El corazón latía desbocado. ¿Tú qué harías? ¿Seguirías la luz o regresarías al único refugio seguro que tienes? Tomé la decisión de seguir. Desaté la cuerda, la enrollé en la mano y vi un paso fuera del círculo de seguridad. La luz azul se alejó apenas, flotando entre los árboles, guiándome en línea recta. El viento se intensificó de pronto, empujando copos de nieve en mi rostro. La linterna comenzó a parpadear, la batería moría. Grité, ¿hay alguien ahí? El eco devolvió mi voz distorsionada, pero nada más. El destello azul se detuvo frente a una formación rocosa medio cubierta de nieve, como una especie de cueva natural. El miedo y la adrenalina me empujaron a acercarme. Metí la mano, palpando la entrada, sintiendo el aire mucho más cálido en el interior. Solo los que llegaron hasta aquí van a entender. Me arrodillé, empujando la nieve, y me deslicé dentro de la pequeña cueva. El cuerpo entero temblaba, entre el frío y el agotamiento. Encendí la linterna, iluminando las paredes de piedra y hielo. El destello azul desapareció al instante. Por un segundo, me sentí completamente solo otra vez. Pero entonces, en la penumbra, la voz, aquí estarás a salvo. Solo espera el amanecer. Me giré, buscando el origen. No había nadie. El aire estaba quieto, el silencio era absoluto, y el único sonido era el de mi respiración acelerada. Toqué el suelo, notando que había restos de leña quemada, señales de que alguien, quizá un cazador o un viajero perdido, había estado ahí antes. Me acomodé contra la pared, tratando de recuperar el calor corporal y obligándome a no cerrar los ojos. El frío volvía a escalar por los huesos. Moví los dedos de los pies y las manos, apreté el cuchillo contra el pecho y me envolví en la manta, mientras la linterna parpadeaba cada vez más débil. Afuera, la ventisca aullaba y la luz azul se desvanecía como un sueño. No vas a creer lo que pasó después. En algún momento, el sueño me venció. Soñé que caminaba tras la luz azul, que una silueta blanca me tomaba del hombro y susurraba: si sobrevives hasta el alba, todo cambiará. Desperté sobresaltado, temblando, sin saber cuánto tiempo había pasado. La linterna estaba apagada, el cuchillo frío en la mano y el corazón a punto de estallar. El peligro no había pasado. Afuera, el mundo seguía siendo un abismo helado. Desperté aturdido, con el cuerpo entumecido y la mente flotando entre el sueño y la vigilia. Por un instante, no recordaba dónde estaba. La cueva olía a humedad, a cenizas viejas y a miedo. Afuera, la ventisca seguía rugiendo, pero dentro el aire era más denso, casi cálido comparado con el infierno blanco de Siberia. Moví los dedos de las manos y de los pies, asegurándome de que seguían ahí, y agradecí estar todavía entero. El hambre era una daga clavada en el estómago. Saqué el último trozo de chocolate y lo mastiqué lentamente, saboreando cada partícula como si fuera un banquete. Pensé en mi familia, en mis alumnos, en todas las decisiones que me habían traído hasta ese rincón del mundo. Me prometí, una vez más, que no me rendiría. De repente, un ruido sordo resonó en la entrada de la cueva. Me tensé, aferrando el cuchillo con los dedos helados. El corazón golpeaba tan fuerte que creí que los latidos se oían fuera. Hubo un silencio breve y luego, otra vez, 3 golpes, igual que la noche anterior en la puerta del refugio. Sentí un escalofrío tan intenso que tuve que morderme los labios para no gritar. ¿Tú qué habrías hecho en mi lugar?
Si alguna vez tuviste que elegir entre el miedo y la esperanza, deja tu respuesta en los comentarios. Me acerqué despacio a la entrada, respirando apenas, y pregunté en voz alta, con la voz rota: ¿Quién eres? El eco devolvió la pregunta, pero nadie respondió. La luz azul titiló una vez más, justo al borde de la cueva, iluminando la nieve con un resplandor casi irreal. Sentí una presencia, un escalofrío recorriéndome la espalda y una extraña calma al mismo tiempo. La voz, tan ambigua como siempre, susurró en mi cabeza: sigue la luz. No sabía si obedecer era una locura, pero estaba tan al límite que cualquier opción era mejor que quedarse a morir de frío. Tomé el cuchillo, enrollé la manta alrededor del torso y salí a la ventisca, siguiendo el destello azul entre los árboles. Cada paso era una batalla. El frío mordía la piel, las piernas temblaban, los pulmones ardían al respirar. Pero el miedo se había transformado en una determinación feroz, casi animal. Avancé sin mirar atrás, recordando las palabras de la voz: no mires atrás. El viento azotaba, la nieve cegaba, pero la luz azul seguía ahí, danzando a pocos metros, guiándome como un faro en la oscuridad. En medio del caos, tropecé y caí de rodillas, sintiendo como el hielo se colaba por los pantalones y me arrancaba el aliento. Grité, más de rabia que de dolor, y me obligué a levantarme. Sabía que si me quedaba en el suelo, ahí terminaría todo. En ese instante, un grito humano cortó el aire aquí. «Tenemos señales». Me quedé paralizado. No era la voz azul, no era mi mente, era una voz real, humana, lejana pero firme. Traté de responder, pero la garganta solo produjo un ronco susurro. Apreté el cuchillo, alcé la mano envuelta en la manta y agité el brazo. Un destello de linterna cruzó entre los árboles. Voces en ruso, gritos, órdenes. No vas a creer lo que pasó después. Corrí como pude hacia la luz, tambaleando, sintiendo que el cuerpo se partía en pedazos. La linterna azul desapareció al instante, como si nunca hubiera existido. En su lugar, una docena de linternas blancas cortaron la oscuridad. Un hombre con uniforme naranja y una cruz blanca se acercó corriendo, gritando instrucciones. Me rodearon, me hablaron, me cubrieron con una manta térmica, me dieron agua caliente y algo dulce. Sentí el roce de manos humanas. Escuché palabras que no entendía, pero que me parecieron la música más bella del mundo. Lloré, reí, temblé. Sentí que la vida volvía poco a poco, como el calor que regresa a los dedos tras un largo invierno. Este es el momento que todos esperaban, pensé, dejándome caer en brazos de los rescatistas. Cerré los ojos, escuchando el murmullo de voces, el chasquido de radios, el crujido de botas en la nieve. El peligro había pasado, pero la pregunta seguía viva. ¿Qué fue la luz azul? ¿Una alucinación? ¿O algo que nunca entenderé? Solo los que llegaron hasta aquí van a entender. El trayecto desde la Taira hasta el hospital fue un borrón de imágenes, sonidos y sensaciones. Recuerdo la camilla deslizándose sobre la nieve, el helicóptero rugiendo como un monstruo prehistórico, el viento golpeando mi rostro y el calor de las mantas térmicas que los rescatistas apretaban sobre mi cuerpo. Escuchaba sus voces, mezcla de ruso, inglés y palabras sueltas en español, mientras me preguntaban mi nombre, mi edad, si sabía qué día era, cuántos dedos veía. Yo respondía como podía, entrecortado, confuso, con el cerebro sumergido en un océano de agotamiento y alirio. Me subieron al helicóptero, donde una doctora joven y un paramédico me revisaron con rapidez. Me midieron la temperatura corporal, apenas 33 grados, me administraron suero caliente y examinaron la mano herida, que empezaba a mostrar signos de infección. Me preguntaron por qué tenía marcas de cuerda en la cintura, por qué la garganta estaba inflamada. Traté de explicar, pero las palabras no salían con claridad. Me limité a decir, seguí una luz, una voz. Ellos intercambiaron miradas, pensando quizá que deliraba por el frío y el hambre. Si esta historia te tocó el alma, sabes lo que es agradecer cada respiración, cada mirada, cada toque humano después de estar tan cerca del abismo. El hospital en Yakutsk era cálido, saturado de olores a desinfectante y a sopa caliente.
Me ingresaron de inmediato, me conectaron a monitores y me pusieron bajo una lámpara especial para elevar la temperatura de mi cuerpo. Los médicos rusos eran eficientes, serios, pero también gentiles en su manera áspera. Una enfermera me cortó la ropa congelada, examinó los pies y las manos y, con una sonrisa de alivio, me aseguró que no habría que amputar nada si todo salía bien. Las primeras horas pasaron entre exámenes de sangre, inyecciones de antibióticos, transfusiones de líquidos y controles de signos vitales. Dormí a ratos, despertando sobresaltado, confundido por las luces blancas del hospital y el zumbido constante de las máquinas. Soñé con la luz azul, con voces que me llamaban desde el otro lado de la ventana. Abría los ojos y veía a un médico anotando algo en una hoja, o a una enfermera ajustando el suero, o simplemente el reflejo distorsionado de mi rostro en el cristal. El médico principal, un hombre de barba espesa y ojos grises, me preguntó una y otra vez qué había pasado. Le conté mi versión, sin omitir la parte de la luz y la voz. Él escuchó en silencio, tomó notas y, finalmente, me dijo en voz baja: muchos aquí han visto cosas extrañas en la nieve. No siempre hay una explicación. Los psicólogos, en cambio, insistieron en que probablemente todo era producto del estrés, la hipotermia y el aislamiento extremo. Me hablaron de alucinaciones visuales y auditivas, de cómo la mente crea compañía para evitar la locura. Escuché, asentí, pero la duda quedó clavada como una astilla bajo la piel. Si sigues aquí es porque, como yo, alguna vez has sentido que la ciencia y el misterio pueden convivir en el mismo instante. La recuperación fue lenta y dolorosa. Perdí varios kilos de peso. Los músculos tardaron semanas en responder y la piel de las manos y los pies tardó días en perder la sensibilidad a los cambios de temperatura. Los médicos me felicitaron por los vendajes improvisados, por la manera en que racioné el agua, por no haber entrado en pánico total. Dijeron que el hecho de escribir en la libreta y hablar solo probablemente ayudó a mantener mi mente en equilibrio. Presidí visitas de los rescatistas. Uno de ellos, un hombre corpulento, de rostro curpido, me regaló un pequeño amuleto. Para que no te pierdas nunca más en la nieve, dijo. No me atreví a contarle la historia completa. Solo le agradecí con una sonrisa y le pregunté si alguien más había visto la luz azul. Él negó con la cabeza, pero sus ojos no se apartaron de los míos. Algunos aquí creemos en cosas que no se pueden explicar, susurró antes de irse. Me llamaron familiares y colegas desde Chile, desde Moscú, incluso desde Argentina y España. Todos querían escuchar la historia, saber cómo había sobrevivido. Conté la parte técnica, el refugio, el fuego, el manejo del frío y del hambre, pero callé la otra mitad. Solo mencioné que, en ciertos momentos, una voz me acompañó y que eso, fuera real o no, me salvó la vida. Las noches en el hospital eran las peores. Cerraba los ojos y la ventisca regresaba, la cabaña crujía, el destello azul titilaba detrás de los párpados. Me despertaba empapado en sudor frío, convencido de que debía seguir caminando, buscando refugio. Los médicos decían que eran secuelas normales. Los rescatistas, en cambio, me aconsejaban: escucha tu corazón. A veces, lo inexplicable es lo que nos mantiene vivos. Comenta si tú también alguna vez has sentido que la verdadera lucha empieza después de sobrevivir. Los días en el hospital pasaron como hojas arrancadas de un calendario invisible. Cada jornada era una mezcla de dolor físico, alivio emocional y una extraña nostalgia por el silencio absoluto de la nieve. Los médicos venían y se iban, los psicólogos intentaban comprender lo que había visto y sentido, pero ninguno podía entrar del todo en esa frontera difusa donde la mente y el frío se funden en una misma alucinación. O quizás, en algo más real de lo que nadie puede admitir. Mis manos cicatrizaban, las heridas en los pies sanaban despacio, pero lo más difícil era aprender a confiar de nuevo en mi propia percepción. Me preguntaba si el frío extremo me había robado la capacidad de distinguir entre la vida y el sueño, entre la salvación y la locura. A veces, en la soledad de la habitación, cerraba los ojos y oía la voz: sigue la luz, no mires atrás. Era apenas un susurro, pero suficiente para que el corazón acelerara y la piel se erizara, como si algo invisible me cuidara desde algún rincón del mundo. Los días se sucedían iguales. Fisioterapia para recuperar fuerza en las piernas, ejercicios de respiración, paseos por los pasillos del hospital mirando la nieve tras los cristales,
tratando de convencerse de que todo había pasado. Pero cada vez que veía caer los copos sobre el asfalto, recordaba el refugio, la cabaña, la cueva y esa luz azul que bailaba en el límite de la razón. A veces sentía que esa Siberia helada seguía esperándome, con sus secretos impactos. El jefe del equipo médico organizó una reunión con psicólogos y rescatistas para analizar mi caso. Querían entender qué me había mantenido vivo, la técnica, la experiencia, la suerte o ese fenómeno inexplicable. Cada uno aportó su teoría. Uno de los rescatistas habló de relatos antiguos sobre viajeros guiados por luces misteriosas en la tundra. Una psicóloga mencionó el síndrome del tercer hombre, una presencia sentida por sobrevivientes en condiciones extremas, un mecanismo de defensa de la mente humana para evitar el colapso total. Escuché todas las explicaciones, pero en el fondo, ninguna era suficiente. ¿Tú qué piensas? ¿Fue todo producto de la mente o algo más quiso darme otra oportunidad? Si tienes una historia parecida, compártela abajo. Solo los que han estado en el límite saben cómo la frontera entre lo real y lo imaginario puede volverse tan delgada como un suspiro en el hielo. Poco a poco, recuperé fuerzas. El hospital se convirtió en una segunda casa, un lugar seguro donde el mayor peligro era aburrirse. Pero fuera, la vida seguía y la prensa esperaba. Me entrevistaron para canales de televisión, periódicos, radios. Me preguntaban una y otra vez por la luz azul, por la voz. Les conté siempre la misma historia. Seguí una señal. A veces creo que era mi mente, otras veces pienso que algo o alguien estaba ahí afuera, esperando ayudarme. Los reporteros querían un milagro, una respuesta definitiva. Yo solo podía ofrecer dudas. Si esta historia te cambió algo por dentro, compártela y comenta si alguna vez sentiste que una fuerza invisible te sacó del abismo. La primera noche fuera del hospital fue extraña. Dormí en una pequeña pensión, con las cortinas abiertas para ver la nieve caer sobre Yakutsk. Sentí miedo al cerrar los ojos, temor a que los sueños me devolvieran a la taira, a la cabaña, a la voz. Pero, al mismo tiempo, una paz profunda inundaba el pecho. Había sobrevivido. Había aprendido a escuchar el silencio, a temer y a agradecer, a no subestimar el poder de la mente ni el misterio de la naturaleza. Regresé a Chile semanas después, presidido por mi familia entre abrazos, lágrimas y risas nerviosas. Mi madre no soltaba mi mano. Mi hermana me miraba como si fuera otro. Volviste, pero tus ojos ya no son los mismos, me dijo en voz baja. Y tenía razón. Algo había cambiado para siempre. La nieve de Siberia se había quedado pegada a mi alma. Dediqué los siguientes meses a recuperarme y, sobre todo, a comprender qué hacer con lo que viví. Fui invitado a dar charlas sobre supervivencia, a compartir técnicas, a enseñar a otros cómo preparar un refugio, cómo racionar comida, cómo no rendirse cuando todo parece perdido. Pero lo que más repetía era lo que no aparece en los manuales. No subestimen nunca el poder de una voz, real o imaginaria, en mitad de la soledad. Puede ser la diferencia entre rendirse o seguir luchando. A veces, por las noches, me despierto sobresaltado, convencido de que la luz azul volverá a aparecer detrás de la ventana. Sonrío, respiro hondo y recuerdo las palabras finales de la voz. Cuando veas la señal, sigue adelante. Nunca mires atrás. No sé si fue real. Los médicos dicen que fueron alucinaciones. Algunos amigos insisten en que fue un ángel, otros, que fue la fuerza del amor y el recuerdo. Yo prefiero no tener certezas. Prefiero la duda, ese espacio donde el misterio y la esperanza conviven. Suscríbete si quieres más relatos como este. Y nunca olvides, si alguna vez te encuentras solo en la oscuridad, perdido entre la nieve, escucha, aunque sea solo por dentro, esa voz que te empuja a resistir. Porque a veces, lo inexplicable es lo que más nos salva.